Entonces, no se olviden los 5, ¿no? Si ven un punto seguido, tienen que darle la terminación de vida. Si ven un punto seguido, tienen que darle la terminación de vida, no como les dé la gana. Ya. Una segunda lectura, no de Alonso, ahora de Facundo, desde lo mismo, ¿no? El título, y luego abajo. La ley de las 12 tablas. Los pobres y los oprimidos mejoraron su suerte a partir de la retirada al monte sagrado. Pero mientras Roma no instaurase leyes escritas y sus cónsules y magistrados patricios administrasen justicia según costumbres antiguas que ellos solo conocían, la vida y los bienes de la plebe no estarían seguros. Varias veces se intentó redactar un código, pero en vano. Después, dice Tito Livio, fueron enviados a Atenas 3 hombres con la misión de recopilar las célebres leyes de Solón y reunir informes sobre las instituciones, costumbres y usos de los demás estados griegos. Regresaron a Roma después de 2 años de ausencia. Se nombró entonces, por un periodo de 1 año, a 10 hombres llamados decemviros. 10 vir hombre, uno por cada tribu, para redactar las leyes durante ese año. Durante ese año no se nombró a ningún otro funcionario. La Asamblea Popular aceptó en el foro las leyes de los decemviros y su texto grabado sobre 12 tablas de bronce. Y ahí nomás. Ahora viene la Okay. pregunta, ¿qué se refiere con foro para cualquiera? Foro. ¿A qué se referirá? No, en realidad no sé. Para cualquiera, ¿alguno tiene una idea de lo que se refiere con foro? ¿Mm? Nada. No, No. Ya, ya. Vamos a ver. Entonces un vamos a poner. foro. Nada. No sé, no sé según el contexto, pero un rato. Ya. Es Dice. que foro en internet, por ejemplo, son esos lugares donde la gente discute de un hilo, de un tema. Ah, ya, ya. Pero, o sea, no entiendo si el foro, supongo que ese es otro contexto. Lo acabas de consultar, ¿no? Ahorita. No, ahorita no, Ah, no, pero lo voy a bueno. consultar en este No, momento. ya, ya, bueno. Ahora miren, ¿ah? Foro en este caso significa el, un tribunal, ¿no? Un tribunal. Vamos a poner acá en imágenes foro romano. Foro romano. A ver, espérate. Vamos a poner asamblea, ¿ya? Asamblea en el foro romano. Profesor, por ejemplo, ahorita acabo de buscar foro y tiene que ver con un lugar donde se reúnen los tribunales a discutir algo. Los tribunos, ¿no? Los Sí, tribunos. O sea, acá. Y acá están el foro y están discutiendo, ¿no? Están sentados acá varias personas, se ve que hay personas, ¿no? Y están discutiendo temas, no temas simples, ¿no? Sino temas políticos, temas de gobierno del país, porque ellos se han hecho cargo del país, son los responsables, son las autoridades, y la gente tiene esperanzas en ellos, ¿no? Por eso los han elegido. Se van a decidir temas de normativas, de leyes para gobernar. Ahí están, ¿no? Ahí están reunidos varias personas sentadas hablando sobre temas que son de bastante importancia, ¿no? Para el pueblo, ¿no? Son de interés para el pueblo. Entonces, eso es un foro. Foro como sinónimo de auditorio, como sinónimo de tribunal, ¿no? Donde se va a escuchar. En un tribunal se escucha, ¿no? En un tribunal o en un foro hay audiencia, porque la gente habla y otros escuchan. Por eso que en la Edad Media también existió un cargo llamado oidor. ¿Por qué? Porque va a oír y decidir algo. En el caso del oidor, va muy vinculado a lo que es el juez. En el caso del foro, tiene que ver con, va más acorde con lo que sería el Congreso de la República, ¿no? Donde van a ver diversos temas, temas políticos, van a conversar, van a coordinar, van a acordar, ¿no? Van a decir sus pareceres, eso es un foro.
Entonces, el foro, vamos a ver si acá hay una imagen más grande del foro, asamblea en el foro. A ver, creo que no lo hay. Solo hay del... Ah, ya, sí, ese que puedo poner acá. De repente sale tribunos en el foro. Ahí está, no hay reunión. Entonces, foro quiere decir un ambiente propicio, ¿no? Público, un ambiente público, un ambiente propicio para que las autoridades discutan sobre un tema. Ese es un foro. ¿Ya? El foro en la época de la antigua Roma. Entonces, ahora la palabra, voy a poner acá, la palabra foro tiene que ver, con un lugar donde va a haber audiencia. La gente va a oír, va a discutir temas políticos. Tiene que ver con un auditorio, ¿no? Auditorio. El foro en ciertos momentos también significa eh, tribunal, ¿no? Tribunal. Y en un tribunal, ¿qué cosa se imparte? Justicia. O sea, la palabra foro también a veces implica el lugar en el que está un juez o un árbitro y va a decidir algo. Lo que en la Edad Media existía un lugar llamado la Real Audiencia, ¿no? Audiencia. Y ahí hay un cargo llamado el oidor, porque va a oír temas que se ventilan, procedimientos judiciales, ¿no? O sea que se parece mucho a lo que es el juez, como les dije, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, así como hay la palabra foro, también hay la palabra aforo, ¿no? Aforo. No sé si han oído, han visto la palabra aforo, ¿no? Nunca han leído cuando han ido a algún lugar que dice aforo máximo y luego dice un número. ¿Han visto eso? Van a un lugar y ahí hay una especie de rótulo que dice, ¿no? Aforo máximo 60 personas. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que solamente pueden entrar 60 personas, no más, ¿no? Entonces, eso es aforo, para diferenciarlo de foro, ¿no? Aforo, ¿ya? Entonces, en este caso, aforo es la cantidad máxima de personas que pueden entrar en un lugar, para que no se vayan a confundir con foro. Foro en este caso significa espacio, ¿no? Yo sí lo voy a hacer, bueno, acá no voy a poder usar Paint en este caso. Voy a abrir uno, ¿no? Uno más. Un Paint más. Ahí. Foro sería esto, ¿no? Un espacio. Un espacio. Y acá va a haber, pues, una persona, otra persona, otra persona. Varias personas discutiendo un tema. Eso sería un foro. Si es que estamos hablando de la época del Imperio Romano, ¿no? Y en el texto que hemos escogido, se van a hablar de leyes, ¿no? Y justamente lo que vimos la clase pasada, no podemos hacernos que nos dé la gana, porque nosotros tenemos que obedecer las leyes, ¿no? Y, y pues en tutoría, ¿qué implica? Que el profesor o cualquiera que quiera ser tutor tiene que guiar, ¿no? La conducta del joven, del adolescente, del niño. Y para guiar no puede ser tampoco solamente desde mis conceptos, desde mis pareceres. También tengo que decirles, hey, chicos, existen leyes que hay que conocerlas y obedecerlas, ¿no? Porque si no las conocemos, de repente no las obedecemos por el desconocimiento, ¿no? Ya las leyes hay desde antiguo, ¿no? Desde época antigua, ¿no? Y acá dice algo llamado las leyes de las 12 tablas, ¿ya? Ahora veamos algo más. Dice, los pobres y oprimidos mejoraron su suerte a partir de la retirada al monte sagrado. El monte sagrado. Vamos a buscar esa palabra también, esa expresión, ¿no? Vamos a poner acá, monte sagrado. Monte sagrado. A ver, monte sagrado. Vamos a poner acá. Así. A ver.
Ese no. Ese no. Monte Sagrado en el catolicismo. No aparece acá Monte Sagrado. Calías. No. Acá me lleva varias cosas, pero bueno, de repente después lo vuelvo a buscar, ¿ya? Pero mientras Roma no instaurase leyes escritas, sus cónsules y magistrados patricios administrarse justicia según costumbres antiguas que ellos solo conocían, la vida y los bienes de la plebe no estarían seguros, ¿no? ¿A qué se refiere con patricios? ¿Alguna idea? ¿Mm? ¿Alguna idea? Con patricios. ¿Pero han oído la palabra patricios alguna vez? Ah, sí, sí, sí. La escuché en Roma. O sea, patricios, plebeyos. Claro. Ajá. Ajá. Eran poderosos, creo. Claro, entonces voy a poner acá algunas palabras que pueden hacer referencia a rangos, ¿no? Por ejemplo, tenemos en lo que es Roma, la plebe. ¿Quién es la plebe? Ya habíamos hablado de eso antes, ¿no? Los que están en un nivel bajo en la clase social. Luego también hay palabras como cónsul, que es un político, ¿no? Luego hay otro que se llama pretor. Luego hay otro que se llama patricio, ¿no? Luego dentro de los militares tenemos a los centuriones. Tenemos al legionario también, o los legionarios, legionario. Y por ahí hay otros más, ¿no? Hay otros términos más. Censores, ¿qué más? Tirano, ¿no? Hay varios. Pero más van a oír esto, ¿no? Cónsul, patricio y pretor. Y hay otro que también es cuestor, ¿no? Cuestor. ¿Ya? No vaya a ser que aparezca. Vamos a ver cómo aparece acá cuestor o cuestor, no recuerdo. Pretor. De ahí sale la palabra pretoriano. Pretor. Ahora cuestor. ¿Eh? Dice romano, magistrados romanos. Entonces, pretor y cuestor también existe, ¿ya? Entonces, chicos, para que ustedes no vean extrañeza en eso, cuando oigan la palabra cónsul, pretor, cuestor, patricio, son personas que ocupaban cierta jerarquía, ¿no? En la época del Imperio Romano, ¿ya? En el ámbito de los militares, legionario y centurión. Pero va a pasar algo con ellos, ¿no? Para poder entender el texto, ¿no? Va a pasar algo con ellos. Dice, se les está haciendo mención acá, ¿no? Entonces ellos van a querer instaurar leyes, pero como el Imperio Romano era tan grande, ellos van a buscar leyes antiguas, ¿no? En Grecia, ¿no? Dice acá, la vida y los bienes de la plebe no estarían seguros. Varias veces se intentó redactar un código, pero en vano. Ya dijimos que era código, ¿no? Lo vimos que es un conjunto de leyes en la clase pasada, ¿se acuerdan o no? ¿Vimos eso? Yo no me acuerdo. Varias veces se intentó redactar un código, se refiere a un grupo de leyes. ¿Con ustedes no vi eso del código de Hammurabi recientemente? Sí. Claro, pues, ¿no? Código de Hammurabi, el día que Grecia faltó. El código Hammurabi, que son leyes. ¿No? Creo que Grecia faltó, ¿no? Según me parece. Después, dice Tito Livio, dice Tito Livio, así se lee esto, ¿eh? Después, dice Tito Livio, fueron enviados a Atenas 3 hombres con la misión de recopilar las célebres leyes de Solón. Y creo que ya habíamos hablado de Solón, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Solón de Atenas. El gobernador Solón de Atenas, ¿qué era considerado? ¿Cómo que era considerado? ¿Se acuerdan o no? No se acuerdan, ¿no? ¿Por qué no se acuerdan? Porque lo mencioné una vez, ¿no? Pero esta va a ser la segunda vez, ¿ya? Entonces, para entender
un texto hay que también entender lo que está dentro de ese texto, ¿no? Las palabras que se utilizan. ¿Ya? A ver, Facundo creo que sí estuvo ese día. Facundo, di Solón de Atenas. ¿Qué? Di Solón de Atenas Solón de Atenas. fue un gobernador. Repite. Un gobernador. Dio leyes. Dio leyes. Entonces fue un legislador. Repite. Y entonces fue un legislador. Porque los legisladores hacen leyes. Porque los legisladores hacen leyes. Además, Solón fue considerado uno de los 7 sabios de Grecia. uno de los 7 sabios de Grecia. ¿Ya? Ojo con eso. Vamos a corroborar ya acá. Así, al menos repitiendo, uno se puede acordar. No sé, hay que ver todas las maneras posibles. Los 7 sabios de Grecia. Ya. Los 7 sabios de Grecia. Vamos a ver quiénes aparecen acá. Ahí está, Solón de Atenas. ¿Ya? Solón de Atenas. Seguimos. Luego dice, después dice Tito Livio. ¿Quién fue Tito Livio? ¿Alguien? Tito Livio fue el rey de... No fue rey. Repite esto. Tito Livio Tito Livio no fue ningún rey. no fue ningún rey. Fue un historiador. Repite. Fue un historiador. Los historiadores. Fue un historiador. Los historiadores Los historiadores cuentan las ocurrencias de determinado lugar. Se está llegando muy tarde el audio, creo. De determinado lugar. Tito Livio Sí, contó. creo que sí. Tito Livio contó de la historia de Roma. De la historia de Roma. Tito Livio, Roma. Tito Livio, Roma. Roma, Tito Livio. Roma, Tito Livio. Y a contar que se acuerden, vamos a poner acá ya también. A ver, Solón de Atenas. Solón de Atenas. No, pero Eso déjamelo a mí. tengo- No, eso no, espérate, yo te aviso. Ah, ya. Acá es vamos a poner legislador, porque tiene fama de legislador, y gobernador también, y sabio también, ¿no? Sabio. Y en el caso de Tito Livio, vamos a poner acá historiador, y de él sabemos las cosas de Roma, ¿no? El Imperio Romano. Ya. Luego dice Tito Livio, fueron enviados a Atenas 3 hombres con la misión de recopilar las célebres leyes de Solón y reunir informes sobre las instituciones, costumbres y usos de los demás estados griegos. Cuando se refiere a los estados griegos, ¿a qué se refiere, chicos? ¿A qué se refiere con estados griegos? Mencióneme un estado griego. Atenas, Esparta. Bien, a eso me refiero. Y hay varios, ¿ah? No sé si Google lo tendrá, eso sí, ¿ah? Atenas, Esparta, Beocia, Tebas, hay varios. Vamos a ver si sale acá ya. Polis griegas. No sé si habrán... Ah, decía uno... Bueno, no, de repente está acá. Decía nombres, ¿no? Vamos a ver acá. No sé si habrá un inventario, pero son bastantes. Bueno, acá parece que no vamos a encontrar lo que yo quería buscar. Por acá decían nombres, algo así. Polis griegas y luego serían nombres. Ajá. O sea, nosotros conocemos a Esparta, Atenas, ahí muchos paran de contarnos, pero había un montón. Las polis griegas más importantes, no todas, más importantes, nomás dice. A ver. A eso se refiere con estados griegos, ¿ya? O sea, Grecia, como es ahorita el país, no existía, ¿no? ¿Qué dice acá? Acepto, ya, no importa, vamos a aceptar todo. Vamos a ver si acá hay una especie de inventario. Ya dice,
Atenas, Esparta, son estados griegos, ¿no? Corinto, estado griego. Pérgamo. Y ellos se identificaban todos como si fueran, tenían distintos nombres y sin embargo en ciertos momentos actuaban como si fuera uno solo, ¿no? Pérgamo, Olimpia, Tebas. Claro que hay otro Tebas que es en Egipto, ¿no? Pero este es Tebas de Grecia. Mileto, Tales de Mileto. Siracusa, Dionisio de Siracusa. Bizancio, lo que ahora es Turquía, ¿no? Una parte de Turquía. Cirene, como Simón de Cirene, el que le ayudó a cargar la cruz a Jesús. Argos, de donde viene la historia de Jasón y los argonautas, ¿no? Argonautas, los de Argos. Efeso, como en la Biblia, ¿no? Epístola a los Efesios. Los Efesios son gente de Éfeso, ¿no? Éfeso, no es Efeso, Éfeso. Alicarnaso, como hay un tal Dionisio de Alicarnaso, ¿no? También. Bueno, habían varios Dionisios. Nosos, ¿no? De donde encontrar, en Creta, ¿no? El palacio de Gnosos, el Torito. También son griegos, ¿eh? La parte de Creta también era una poli griega, una de las polis griegas. El reino de Macedonia, Samos, ¿no? Como donde está la Hera de Samos, la diosa Hera, diosa griega. ¿Ven? O sea que Esparta y Atenas no son los únicos, hay varias. Beocia, Colofón también, ¿no? Eh, Colofón también es otra poli. No recuerdo a ningún personaje de Colofón. Creo que Aristófanes era de Colofón, me parece. No soy muy de acuerdo. Egina, otra polis griega. Claro que no la mencionamos tanto como Atenas y Esparta, pero es una polis, ¿no? Egina, una de las polis. Eretria, tampoco, ¿no? No lo mencionan eso. Y bueno, paran de contar, pero hay más. Dice algunas, las más importantes. Hay más, ¿no? Pequeñitas. Porque son como microestados. Eran como microestados en época pasada, ¿ya? Seguimos viendo acá. Luego dice, regresaron a Roma después de 2 años de ausencia. Se nombró entonces por un periodo de un año a 10 hombres llamados decemviros. Decen por 10 y viros por hombre, ¿no? Uno por cada tribu para redactar las leyes. O sea, se toman un trabajo de 2 años para dictar las leyes para hacerse cargo de un pueblo. Porque el imperio romano era muy grande. Y al ser grande, hay que saber organizarse, ¿no? Administrar para que se cumplan las órdenes del emperador. El emperador no está en todas partes, no podía estar en todas partes. ¿Y cómo va a tener orden en tremendo espacio? Difícil. Tenía que delegar. Y a esas personas que delegaba tenía que darles leyes para que obedezcan, para que se comporten, ¿no? Y aparte que los usos, las costumbres de Roma seguramente eran totalmente distintas a las costumbres de los pueblos hacia los cuales llegó el poder del Imperio Romano. Son pueblos diversos, ¿no? No tienen por qué parecerse los pueblos, sobre todo que si son distantes, miren acá en el mapa, o sea, hacerse cargo de un terreno tan grande y darle leyes para que obedezcan, ¿no? Es poner en orden las cosas, poner en orden. Y el orden está en todas partes, ¿no? En la sociedad, en un país, el orden dentro de casa, el orden dentro de un distrito, el orden mundial también. Ahora que están hablando mucho de esta expresión, el orden mundial. Lo veo mucho en redes sociales, ahora todos quieren hablar acerca del orden mundial, del nuevo orden mundial, ¿no? Algunos seguramente que ni siquiera han ahondado en el tema y ya quieren mencionar, porque eso es lo que pasa. Basta que una expresión se ponga de moda, todos quieren usarla, sin importar el conocimiento cabal de su significado, solamente quieren usarlo, quieren pronunciarlo y se acabó, ¿no? Entonces vamos a poner acá Imperio Romano. Miren, a ver, camina todo esto. No puedes, pues, no puedes. En carro, ¿cuánto te vas a demorar? Varios días, porque es inmenso. Ya, acá Roma,
las costumbres de Roma no se parecerían a las costumbres de este lado, no se parecerían a las costumbres de acá, no se parecerían a ningún de acá tampoco. Cada quien eran pueblos diversos. Y sin embargo hay una forma de tener control, ¿no? Si el emperador tiene poder, tiene que delegar. Y para eso hay denominaciones de jerarquías. Mira, acá hay otro igualito. Tiene que delegar, ¿no? Hay jerarquías, ¿no? Este le manda a alguien llamado tal, que tiene un cargo, no nombre propio, sino denominación de un cargo. Ese le puede delegar a otro, ¿no? Y así el otro va delegando a otro, y hasta llega hasta el lugar, al lugar más recóndito, el más alejado del imperio, le tiene que llegar, ¿qué cosa? Leyes. Leyes. ¿Para qué? Porque la idea es administrar orden, ¿no? Administrar leyes, tener todo esto organizadito y tener el control como si fuera un papá y una mamá que tienen unos 30 hijos, ¿no? Va a ser más difícil tener 30 hijos que tener solo uno. Entonces tiene que tener el control. ¿Ven cómo las leyes y el orden implica todo? Desde casa hasta el ámbito político y el ámbito, y un gran ámbito acá todavía. Las leyes tienen que llegar, ¿no? Y dice que fueron acá para conocer leyes de Solón, Atenas. Desde Roma a Atenas. Los romanos se van acá, exactamente a Atenas, para conocer cuáles son las leyes de ese lugar, cómo viven ellos, aceptando seguramente, me imagino, aceptando que cada pueblo tiene sus propias características, sus propias costumbres, y son costumbres diversas. ¿Ya? Seguimos viendo acá, a ver. Durante ese año no se nombró a ningún funcionario. La Asamblea Popular aceptó en el foro las leyes de los decemviros, o sea, esos 10 hombres, y su texto fue grabado sobre tablas de 12 tablas de bronce. ¿Qué cosa es una asamblea? ¿Mm? Creo que es como una reunión donde se reúnen ciertas personas que tienen algo en común a discutir sobre algo. Muy bien. Ajá, sí, son reuniones de personas que van a tratar de un tema. Ajá, muy bien. Seguimos. Ahorita me iba como a mí me gusta irme por aquí, por allá. Acá dice vir, que significa hombre. Digo, de repente tiene que ver también con los cargos de emir. De repente en filología, eso ven en filología, palabras que se parecen mucho y tienen el mismo significado, los relacionan. Yo tengo un libro acá de filología, que hasta ahorita, filología, no filosofía, filología que hasta ahorita no termino de leer y siempre paro ocupado. Espero que en vacaciones pueda leer. Por ejemplo, vir se parece a emir, se parece a visir, que son rangos, pero en otra cultura, ¿no? Visir, emir son en otra cultura, mundo árabe. No sé si tendrán relevancia, no sé si tendrán vínculo, yo creo que muy posible que sí, no me sorprendería que tuvieran vínculo esas palabras. La ley de las 12 tablas constituye la base del célebre derecho romano. ¿Ya? Entonces, en la historia del derecho, y si vamos a hablar de época antigua, las leyes existen desde hace años, sí, antes de que nazca Cristo, ¿no? Y la ley de las tablas tiene vínculo con eso, ¿no? O sea que un abogado bien enterado, muy bueno en su profesión, tiene que saber que existe algo, ¿no? Llamado ley de las 12 tablas, dadas por quién? Por unos decemviros. Y de repente el señor dirá, un abogado puede decir, ¿y qué cosas son decemviros? Que no te has enterado. Eso es de la historia del derecho, ¿no? De las leyes. ¿Sí? Entonces hay que prepararse bien a todo. Sobre todo tratar de dominar cada quien su área, ¿no? Dice, en cuanto a estilo, es una obra maestra de claridad y concisión. Bueno, eso es lo que le falta a las leyes de ahora, ¿no? Con Quinto a veces hemos leído algunas leyes también y no son claras. Y no son concisas, son repetitivas. Claro, con Quinto Olví, ya me acordé. No son concisas, son repetitivas. Repiten y repiten las referencias. Sí se pueden reducir los textos de las leyes, sí se pueden. Hacen muchas veces mención de la misma cosa. No aplican una parte lógica que tiene que ver con los elementos deícticos, no lo aplican, ¿no? Y aparte que parece que solamente ellos lo entienden, ¿no? Y a veces ni siquiera ellos lo entienden, porque lo tiene que interpretar el Tribunal Constitucional, unos señores que creo que ya vimos con ustedes, ¿no?
Entonces, yo diría que así, a mí me preguntan los abogados, las leyes de ahora, léelas, lee varias, ya he leído varias, no tienes por qué decirme que lea alguna, he leído varias, no lo puedo leer todas porque son un montón. Y si me preguntan, ¿son claras cuando redactan o no son claras? Yo diría, no son nada claras. ¿Sí? Lo ideal sería que fueran claras, ¿no? Dice acá, leyes antiguas, esta es una ley antigua, dice que el grupo, el cuerpo de estas 12 tablas o este conjunto, código de leyes, dice que son claras y concisas, o sea, breves, ¿no? Breves. Los distintos artículos se expresan en forma lacónica, o sea, casi no utilizan pocas palabras, ¿no? Lacónica, ¿no? Viene de... ser lacónico quiere decir que uno habla poco, ¿no? O es breve al hablar, a veces en demasía. Ah, eso ya lo dijo el otro día. Sí, creo que tiene que ver con Laconia. Laconia es otra polis, según tengo entendido, Laconia es otra poli, otro estado griego. Exacto, justo iba a decir algo de Laconia, pero no estaba seguro. Ya, y Laconia más bien no es muy conocida, ¿no? Porque Grecia es, en época antigua, antes de Cristo, microestados, ¿no? ¿Cuántos? Uf, no sé, es un surtidito enorme, ¿no? ¿Cuántos estados habrá? No sé, yo digo, si digo 30 de repente me quedo corto, pero son varios, ¿no? Así que no queda en Esparta de Atenas. Claro que los más conocidos en Esparta de Atenas, Esparta por el ámbito cultural, el ámbito filosófico, el ámbito de la inteligencia y la belleza, ¿no? Atenas, la inteligencia y la belleza. Esparta, la fuerza, ¿no? Y la pelea. Buenos para pelear, buenos para la guerra, pero más no. Atenas, en cambio, era otra cosa, ¿no? Y juzgan con extraordinario rigor, ¿no? O sea que también eran rigurosos acá en la ley de las 12 tablas. Que nos está situando este libro que es el siglo V antes de Cristo. La ley no admite excepción alguna, ni circunstancias atenuantes. Acá sí, en la vida real sí hay eso. Hay circunstancias atenuantes. ¿Alguien sabe a qué se refiere circunstancias atenuantes? ¿O no? Creo que atenuante es No. importante, algo así. Importante, no. Veamos. ¿Qué tal si yo, que tengo 45 años, le robo a una señora, le quito su cartera y la arrastro y luego se golpea el mentón, ¿no? Y se hace una gran herida, ¿no? Y después va a tener dificultades por toda su vida para hablar. Ya no va a hablar con normalidad. Yo, por tener mis 45 años, voy a la cárcel, fijo, fijo. Pero un chiquillo de 14 años le arrancha, le hace lo mismo, ¿no? No va a la cárcel. Va a un lugar donde van a intentar, de lo malo que es, hacerlo buenito, ¿no? Y después de un tiempo, como castigo, unos 6 meses, un año, chao, te vas a la calle de nuevo, esperando que te portes bien. ¿Ves? Circunstancias atenuantes quiere decir que dicen, ni circunstancias atenuantes, ¿ah? O sea, atenuante viene a ser en este sentido, a ver, ¿cómo lo puedo dibujar yo atenuante? Algo así, ¿no? Atenuante, sí. Atenuante. ¿Ves? Tu castigo, atenuante. Lo contrario de atenuante, agravante. ¿Mm? Agravante. ¿Ven? Ojo con eso. Chicos, eso lo pueden oír en las noticias también, ¿no? Un agravante. ¿Qué tal si encima que le he robado, he agarrado un cuchillo y con furia, para que suelte su cartera, le he dado con furia y ha quedado terriblemente mal? Un agravante. Entonces ya no dicen, hey, ya no vas 5 años, ahora te vas por toda la vida a la cárcel, ¿no? No, pena de muerte no, porque en pena de muerte no hay en el país. Agravante, ¿no? Porque ahorita hay mucha maldad en la calle, hay gente así, ¿no? Hay que ir con cuidado en la calle, por aquí, por allá. No te puedo decir, no, eso no pasa a algunos, no pasa. Tú camina, sé confiado, ten fe, no te va a pasar. ¿No? Tienes que estar alerta. De repente, por ti, por tu mamá, por tu hermanito menor, ¿qué tal si tienes un hermanito de 1 año? No, no te va a pasar nada. Si tú piensas que no te va a pasar nada, no te va a pasar nada. Y si te pasa, después vas a llorar. Ay, mi hermanito se lo llevaron. No, hay que estar alertas. Todos hay que estar alerta en la calle, ¿no? Entonces, ¿ve? Hay circunstancias agravantes cuando uno se hace cosas vilesas, ¿no? Cada vez más fuertes. Y hay circunstancias también atenuantes, ¿no? Hacia abajo, ¿no? O sea, el castigo va a ser más leve,
En este caso dice que las leyes antiguas, dice, no había atenuantes. O sea, seas grande, seas chico, seas anciano, cometías la misma cosa, el mismo castigo para todos. Si eres blanco, si eres negro, si eres rico, si eres pobre, el mismo castigo para todos. Pero hoy, 2020, Lima, Perú, si un rico mata a alguien y si un pobre mata a alguien, ¿tiene el mismo destino? Claro que no, se ha visto en las noticias. Se ha visto en las noticias. Dos personas, Porque el rico soborna y el pobre no. eso, cosa que no debería existir, ¿no? ¿No? Y le inventan pretextos, dicen, no, que tal, comienzan a jugar con las palabras, pero al fin y al cabo uno podría preguntar, A, ¿qué hizo? Tal cosa. B, ¿qué hizo? Tal cosa. ¿No es lo mismo? Bueno, sí, sí es lo mismo. Entonces, ¿por qué tienen que tener distintos castigos, no? Entonces, eh, ahorita sí hay, inventan los atenuantes y hay muchas diferencias, ¿no? Se mira a la persona, por ejemplo, una persona puede andar andrajosa, con un sol en la cartera, en la billetera, pero puede ser una persona respetable, ¿no? No deberíamos tener prejuicios, ¿no? Y una persona que camina con ropa así bien de moda, en carro, puede ser una persona muy, muy vil, ¿no? Muy, muy mezquina. Eso no lo podemos saber, ¿no? Pero se hacen diferencias, ¿no? Y a veces en el ojo también, con el ojo también hacemos la diferencia, ¿no? Las personas lo hacen a veces sin darse cuenta, ¿no? Nadie debería actuar así, ¿no? Entonces, si buscamos ahorita en Trome, Perú 21, El Comercio y muchos periódicos, vamos a ver que hay casos en los cuales se ha cometido delito y si comparamos entre caso y caso, vamos a ver que hay diferencias. Pero acá que dice en época antigua, 400, en el siglo V antes de Cristo, no se aceptaba ninguna circunstancia atenuante ni excepción alguna, ¿no? No importa la edad que sea, bastaba solamente el castigo. Si es el mismo castigo, seguramente te asignaban, si cometías un delito, a tal delito, tal castigo, y punto, no más que decir, y por eso era breve. En cambio ahora, es complicada las leyes, ¿no? Las hacen largas, porque buscan la manera de complicar la vida. A mí me parece que lo hacen al propósito, ¿no? Lo hacen con intención de sacar partido de ello. Deberían ser las leyes, deberían ser lo más simples posibles, ¿no? Precisas, detalladas, no utilizar palabras que generen ambigüedad, eso lo vimos en comunicación con ustedes, creo, ¿no? Que no generen ambigüedad, que no haya anfibologías, ¿no? Que sean palabras claras para que la gente, cualquiera, que sea adulto, sepa lo que le va a ocurrir de cometer tal fechoría, lo puede entender, ¿no? Pero si no entiende la ley, entonces por eso nadie se interesa, ¿no? Si yo agarro la ley y digo, ¿qué dice acá? No entiendo. Nadie se interesa, ¿ven? Pero en época antigua era más simple las cosas. El legislador dice, castiga hasta el menor delito. El que gesta las leyes, ¿no? Legislador, ley, legislar. Así como acá los congresistas, ¿no? ¿Quiénes también hacen leyes? Depende de la denominación. Congresista puede ser, el diputado también hace leyes, el senador también hace leyes, el cónsul también hace, según tengo entendido, leyes también. O sea, va a variar la denominación de acuerdo a la época de la historia, ¿no? Si estamos hablando del Imperio Romano, no vamos a decir congresista, porque en esa época y en ese lugar no se usaba esa palabra de congresista, ¿no? Se utilizaba cónsules, ¿no? Ellos veían las leyes, ¿no? Gestaban, ideaban, redactaban y acordaban con el resto de cónsules qué leyes iban a dar a su pueblo, ¿no? Y ahora no se trata de un pueblo pequeño, era un pueblo, ni siquiera pueblo, no es un imperio gigante, como hemos visto ahorita en el mapa. Cómo tener el control de tremendo espacio, es gigante. Son días y días de viaje. Antes no existía tren eléctrico, ¿no? Para movilizarse, ¿cuánto iban a demorar desde Roma hasta los extremos del imperio? ¿No? Semanas y quizá meses, teniendo en cuenta que no contaban con los medios de transportes de la actualidad. Entonces, ¿qué le quedaba al emperador? Delegar, ¿no? Si tú haces esto, mandaba cartas, emisarios y así, así.
Difícil gobernar así. Dice, la prohibición de torturar, a punto seguido, ¿eh? El legislador castiga hasta el menor delito, pero las leyes no son crueles, no son crueles. ¿Ya? El que fue cruel, y creo que lo vimos antes, ¿no? Era Dracón. Sí hablamos de Dracón, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Las leyes draconianas. Con Creo que ustedes sí, hablamos, eso sí no me claro, acuerdo muy bien. sí, hablamos en tutoría también, ¿no? De las leyes draconianas. ¿Por qué se habla acerca de draconiano? Porque existió en época muy antigua también un tipo que se llamó Dracón, que era legislador, y que él también quiso poner orden, ¿no? Orden al pueblo, pero era demasiado rudo, ¿no? O sea, si tú hacías algo pequeño, de repente, ¡guau!, te ocurría algo terrible, ¿no? Sería sorprendente, tú robas algo y te quieran cortar la mano y sería todo legal, ¿no? Que te dices, no, pero si solamente robo tal cosa, pero en época antigua era así, ¿no? Entonces, ahorita ya dice, estamos avanzando ya al año cero, y dice que los castigos que se ven acá de las 12 tablas dadas por los decemviros, dice las leyes no son no son crueles, ¿no? No son crueles. Pero a medida que pasamos a la antigüedad, sí eran crueles, ¿ya? Ojo con eso, hay que tener mucha claridad, ¿no? Mucha claridad que las leyes del 2020, ahí no escribe acá, del 2020, si viajamos en esta dirección, hacia el pasado, por ejemplo, acá vamos a poner acá año 3000, ¿ya? 3000 antes de Cristo, 3000 antes de Cristo. Y si vamos a analizar las leyes, vamos a hacer un viaje de ¿qué? En cuanto a las leyes, un viaje de crueldad, ¿ya? Crueldad. En cuanto a las leyes, ¿ah? Cuanto más viajemos al pasado, vamos a ver que las leyes eran más crueles, más y más crueles, ¿ya? Hay que tenerlo clarísimo, ¿no? Ahora, para que tengas detalles de esa tal crueldad, hay un montón de libros por leer, ¿no? Vas a la biblioteca, le dices, señora, quiero leer algo vinculado al Código de Hammurabi. Ya, hijito, el Código de Hammurabi tan chiquito, ¿estás leyendo esas cosas? Sí, señora, porque voy a ser presidente de la República. Ah, ya, muy bien. Señora, ahora quiero leer sobre Solón. Quiero leer sobre Dracón. Pero no es mucho para ti. No, no es mucho, profesora. Yo puedo entender eso. Y comienzas a leer, ¿no? Y te vas a dar cuenta que más bien ahora las leyes no son crueles, las leyes son blandas, bien blandas, ¿no? Y hay esto que mencionamos anteriormente, ¿no? Hay atenuantes, ¿no? Atenuantes. Se consideran atenuantes. Claro que también se consideran agravantes, ¿no? Oigan hablar a los abogados de ahora en las noticias, en algún momento van a oír de su boca la palabra agravante, atenuante. Agravante, atenuante. Agravante que vuelve que el delito lo has hecho algo con crueldad y es más grave, entonces el castigo es más grave. Atenuante quiere decir que de repente has cometido un delito, sí, pero hay algún detalle que va en favor del que cometió delito, entonces ya no se le es tan duro con el que cometió delito, ¿no? Sino se le es más blando, ¿no? Eso pasa, ¿ven? Entonces, así se mueve el mundo, ¿no? La sociedad. Y esa es la sociedad en la cual uno se enfrenta, o no se enfrenta, al menos tiene que darle cara después de terminar el colegio, ¿no? Tiene que darle cara. No es que tú eliges, tienes que obedecer y tienes que enterarte de las cosas que están normadas para que te sepas conducir correctamente, ¿no? Veamos acá, la prohibición de torturar al hombre, pasemos a la siguiente, la prohibición de torturar al hombre. Miren, estamos en el siglo V antes de Cristo y dice la prohibición de torturar al hombre y pasamos a lo nuevo, a ver, nuestra vez, abrir, acá. Al hombre libre es uno de los principios capitales del derecho penal romano. Ah, del hombre libre. Pero ojo, dice del hombre libre nada más. O sea que del hombre esclavo a ese sí lo pueden torturar. Fijo que a eso se refiere, ¿no? Porque es época antigua, habrían seguramente esclavos.
Pero al hombre libre se le estaba prohibido torturarlo. Es uno de los principios capitales del derecho. Uno de los principios capitales que dicen uno de los principios fundamentales. Pero estamos hablando del siglo V antes de Cristo, ¿ya? Pero pasados unos 1000 y tantos siglos, sí se torturó al hombre, sea libre o no sea libre. ¿Quién torturó? ¿Qué institución torturaba? ¿No han visto eso o no? Mira, vamos a poner acá. A ver, Santa Inquisición. ¿Qué es esto? ¿Están jugando a la rueda? No están jugando a la rueda. Este está sufriendo. Mire esto. ¿Están jugando a la rueda? No. Entonces, el hombre siempre va a actuar bien, a veces se desvía. Acá torturan a las personas y en épocas antiguas decía, bueno, dice a los libres no se torturaban, ¿no? Pero ves, uno puede tratar, vamos a poner esto en blanco, en la historia, ¿no? Podemos de repente, crueldad, ¿no? Somos así, mejor así, bien. Suponiendo que arriba somos buenos, abajo somos malos, ¿ya? Estamos siendo crueles, muy, muy, muy crueles en época antigua, ¿ya? En época antigua. Después ya no tan crueles, después ya no tanto. Luego con la Santa Inquisición cuando aparece, ¿no? Eran una institución, se institucionalizó y resulta que cuando uno investiga acerca de la Santa Inquisición, no investiga, no lee en internet, ve que en la época de la Santa Inquisición sí se torturaban. Entonces volvimos a la crueldad, ¿no? Y después dijeron, ¿qué cosa? Chao Santa Inquisición, ¿no? No debería existir. Muy bien, regresamos de nuevo, no vamos hacia arriba, a ser buenos, ¿no? Y siguen habiendo leyes, ¿no? Siguen habiendo leyes hasta la actualidad. La idea es que en cualquier momento pueden haber leyes que nos hundan como personas, ¿no? Como personas, o bien nos lleven hacia arriba, ¿no? Para enaltecer el género humano, darle el verdadero valor, ¿no? Esa es la idea. Que las leyes, ¿no? Sean justas y den el debido trato y valor al género humano, ¿no? Porque también hay hombres que no son humanos, son inhumanos. Entonces, a ese darle castigo. Y a los humanos darle premio, ¿no? A eso tiene que ir las leyes, ¿no? Tiene que apuntar arriba para enaltecer al hombre, no para hundirlo, sino para enaltecerlo. ¿Ven? Y ven, acá en época ya posterior al nacimiento de Jesús, retrocedimos, ¿no? Comportándonos de manera cruel, castigando con tortura, ¿ya? Esto lo van a estudiar seguramente en el ámbito de lo que es historia universal o tal vez lo van a estudiar dentro de lo que es religión, la religión, ¿no? Entonces, es posible eso que pase, ¿no? Que a veces el hombre no se da cuenta y comete sus errores, pero hay que retractarse y pronto, ¿no? Ya. ¿Qué más dice acá? Mientras que en otros pueblos los precursores de la justicia humanitaria han luchado miles de años para conseguir igual resultado. ¿Mm? Claro, han luchado para conseguir igual resultado, pero los romanos, según se entiende acá, lo consiguieron rápido nada más, ¿no? Con los decemviros. Pero si tú lees acerca de las leyes de lo que es el países de Asia, sobre todo del Asia más cercana, la parte de Asia más cercana a Europa, había mucha crueldad, ¿no? También. La idea es que tratar de hacer justicia humanitaria acá, ¿ves? Acá arriba, justicia lo más humanizada posible. Ese es el fin, ¿no? De dar las leyes, para que todo esté ordenadito en la sociedad, o sea, en la calle, ¿no? Cuando tú caminas. Y yo les dije en la clase pasada, ¿no? Que hay leyes de la puerta de la casa hacia afuera. Y distintas son las leyes de la puerta de la casa hacia adentro, ¿no? Porque ahí manda papá, mamá o quien esté a cargo, ¿no? A veces puede ser abuelito, abuelita. Son distintas, ¿no? Entonces, ¿ven?
todo está normado, hay que aceptar que esas normas y hay que cumplirlas, ¿no? Hay que aceptarlas porque si no las cumples, vas a tener problemas medianos o graves, ¿no? Así que mejor es cumplirlas. Aparte que no reviste ningún cansancio. Solamente apela a que tú no seas vil, nada más. Vamos a poner estas palabras nuevas, ¿no? Que a propósito de la ley de las 12 tablas, tiene que ver con normativa, ¿no? Normativa en el ámbito político y también, claro, en este caso político, ¿no? Y se hicieron cargo, ¿quiénes dicen los decemviros? Ya ni pregunto decemviros, ¿no? Yo supongo que ya entendieron qué es, ¿no? Decemviros, decemviros. Eligieron 10 que se hagan cargo de eso. Los decemviros debían haber abandonado sus funciones una vez cumplido su cometido, pero comenzaron a manifestarse como tiranos. ¿Ven? Eso también pasa hasta ahorita. Pasa hasta ahorita. ¿Qué entienden? A ver, esas dos, mira, son solamente 2 microlíneas. ¿Qué entienden? Los decemviros debían haber abandonado sus funciones una vez cumplido su cometido, pero comenzaron a manifestarse como tiranos. ¿Qué dice ahí? A ver, en otras palabras, ¿alguien? ¿Alguno de ustedes? ¿A quién se parece? ¿Ah? ¿A qué personaje de la actualidad se puede parecer? ¿O qué es lo que hace ahí? O sea, delegaron a esos 10, ¿no? Que gesten leyes para poner orden en casa. Les gustó el poder. Y los decemviros que decían, según el texto, ¿no? Ya no me quiero ir. Quiero quedarme acá, ¿no? Con todo mi poder me quiero quedar acá. Pasa. En la actualidad hay presidentes que se resisten a dejar la presidencia. ¿No ven noticias? Miren noticias. Hay, hay más de un presidente en el mundo, varios, que dan la impresión de que se quieren quedar a toda costa en la presidencia de la República. Van a hacer todo lo posible, ¿no? Sea legal o ilegal, pero con tal de quedarse más en el poder. ¿Eso ves? Pasa desde hace años y también pasa ahora. Dice, la leyenda de la caída de los enviros es similar a la de la deposición del último rey. En el primer caso, la muerte de la inocente Virginia, sacrificada por su padre. Esa parte no entiendo a qué va. Tendría que buscar a Virginia y... La muerte de la inocente Virginia, sacrificada por su padre, hace estallar el odio del pueblo. En el segundo, lo promueve el suicidio de la virtuosa Lucrecia. Bueno, eso ya es más entrar más de lleno de lo que es historia universal. Pero acá lo que les estoy recogiendo es la parte de la normativa, ¿no? De la normativa que existe ya desde época antigua y del sumo interés en tener cuidado al redactar o al dar las leyes, ¿no? Las normas. Entonces ustedes también en casa, cada quien tiene su propia norma y hay que coger el hábito, hay que tomar el hábito de aceptarlas y obedecerlas, ¿no? Para poder vivir en paz, ¿ya? Hasta ahí ese texto y ahora vamos a pasar a otro, ¿no? Hemos aprendido algunas cositas, ¿no? Foro, audiencia, auditorio, tribunal, tribunal de justicia, ¿no? Real audiencia. Real audiencia, es como un espacio donde trabaja el juez, ¿no? Es un auditorio donde trabaja el juez. Y real, la palabra real no tiene que ver con real o ficticio, ¿no? Real viene de rey, ¿no? Rey. O sea, la real audiencia tiene que ver con una institución que es respaldada por el rey de un país, ¿no? Oidor el que oye los conflictos judiciales. Aforo es otra cosa, ¿no? Yo lo cité solamente para que comparen con foro, ¿no? Aforo es cantidad de personas que pueden caber en un lugar, ¿no? Plebe, eso lo vimos anteriormente, clase baja, cónsul político allá en la época del Imperio Romano. Pretor también existe dentro de ese grupo de palabras que apuntan a jerarquía, rango. Cuestor, patricio también. Centurión y legionario ya entra
entra dentro del ámbito de las denominaciones que apuntan a los militares en época del Imperio Romano. Solón de Atenas, legislador y sabio. Tito Livio, bueno, Tito Livio lo cité por aparte, ¿no? Por cultura general, que es un historiador y que nos hemos enterado acerca de la ley de las 12 tablas y acerca del papel de los decemviros, ¿no? Y gracias a un señor. ¿Quién nos lo contó? ¿Quién nos lo contó? Contesten ustedes. Es una pregunta difícil. ¿Quién nos contó esto de las leyes de las... Gracias a quién sabemos que existió algo llamado ley de las 12 tablas dadas por los decemviros? ¿Quién nos lo contó? ¿Ah? Gracias a quién lo sabemos. ¿Nadie? ¿Ninguno de ustedes? ¿Grecia? Tampoco Grecia, no. Alonso, tú. Gracias a quién. Facundo, tú. Gracias a quién sabemos esto de la existencia de la ley de las 12 tablas y de los decemviros. Gracias a los 10 hombres. No, no, no. ¿Quién nos lo contó? Estas historias lo tiene que contar alguien. Y ahí está escrito, ni siquiera, solamente tienen que leerlo. ¿Quién es el que cuenta? ¿Mm? Las historias no se cuentan solas. Alguien tiene que decirlo. Pero ustedes tienen una, no sé, no son no están muy despiertos el día de hoy, ¿no? No son listos en ciertos casos, para ciertos casos sí, ¿no? Pero miren, ahí está, solamente lean. ¿Cuál es el que nos va a contar? ¿Quién de ellos nos va a contar? Y está escrito. Acá está, pues mira, acá está. El que nos va a contar es un historiador. Pues. Livio. Claro, Tito Livio. No nos va a contar Solón de Atenas, si él solamente gobierna. No lo van a contar los decemviros. Acá se está contando de ellos. Pero acá Tito Livio es solamente un mirón. El que mide y cuenta, o el que pregunta y luego escribe, ¿no? Luego pregunta y escribe. Es el que va y viene y luego, gracias a él, sabemos. Entonces, así funciona esto, chicos. Todos los saberes es porque alguien lo dijo. A veces es algo objetivo, ¿no? Algo que ocurrió y fin. Y a veces el historiador dice algo subjetivo, pero hay que tener cuidado con eso, con las partes subjetivas. Cuando habla de las opiniones, no lo den por cierto. Eso me pasó con un chico hace poco de egresado. Yo le dije, no te estás dando cuenta de lo que estás diciendo. Hay que separar las cosas que son ciertas y lo que son opiniones. Lo que son opiniones no lo des por cierta. Esa opinión es de tal persona, no quiere decir que sea cierta. O sea, que solo porque lo leíste en un libro es buen asidero, ¿no? Porque esa parte es opinión. Lo que sí existió en la vida real es esta ley de las 12 tablas de Sembiros. ¿Cómo se puede comprobar? No solamente por Tito Livio, porque fijo, para que lo haya citado en un libro, es porque ya aparecen otros libros más. ¿Ves? Entonces, el hecho de la historia de las leyes en épocas del Imperio Romano, antes del nacimiento de Jesucristo, ya han sido escritas, ¿no? Por algunos historiadores. Desde esa época intentan tener el control, el orden de regiones, en este caso de regiones grandes. Pues, toda norma que hay que obedecer, siempre, siempre no va a ser algo simple, ¿no? O minúsculo, tanto como las normas de la casa, ¿no? A veces es de más peso, ¿no? De más amplia llegada, como el caso de un imperio, que abarca y que abarcó más de un continente, ¿no? A ver, ¿qué continentes vieron? Ay, ojalá que contesten esa pregunta. ¿Qué continentes vieron ahí en el mapa? ¿A dónde llegó el Imperio Romano? ¿Qué continentes? Asia. Asia, ¿qué más? África. África No. y Europa. Europa. ¿Ven? Un imperio de 3 continentes. Tener el control de ello a través de normas o leyes. Tremendo trabajo, duro, pobre cabeza. ¿No? América sí no llegó. Si decían América ya me molestaba. Ya. América no puede llegar. ¿Ven? Hasta ahí nomás llegamos eso. Ahora vamos a ver otro tema, ¿ya?
Vamos a ver ahora de un tipo, no les voy a decir nada de ese tipo, a ver si ustedes deducen características de ese tipo, ¿ya? Bueno, no lo tengo acá en orden, espero encontrar la parte de la entrada. Un tipo de lo cual también deberíamos conocer por qué, bueno, ya verán por qué ya. Ya está. Voy a cortar esa partecita, ¿eh? Déjenme cortar para que no me distraiga. Así como me gusta concentrarme, también veo de quitar aquello que me pueda distraer. Ya, y ahora sí. Vamos a leer ahora de este tipo, Cincinnato. ¿Les hablé alguna vez de Cincinnato, no? ¿O no? Nunca les dije No. nada. ¿Ah? No. Si yo reviso WhatsApp web, y no sé por qué mi mente funciona así. Yo creo que mi mente funciona mal, pero al final funciona bien. Si yo revisara de WhatsApp web, fijo que va a aparecer que sí les hablé. Cincinnato les hice mención, en el caso que les haya hecho mención, lo vinculé con una ciudad de Estados Unidos. Pero bueno, ustedes dicen que no, ¿no? Ya, acá no creo que diga eso, pero o de repente sí. Ya veremos, Cincinnato. Tiene relación con un lugar de Estados Unidos, ¿ya? Vamos a ver. A ver, Daniel, lee ese textillo, por favor. Ya. En tiempos de guerra o situaciones que ex- exigían decisiones rápidas, Exigían. se prefería confiar el poder a un solo hombre, a una sola voluntad. En tales momentos es peligroso dividir el poder supremo entre personas de igual autoridad. El Senado nombraba entonces un dictador por un periodo de 6 meses, a quien investiga de un poder ilimitado sobre la comunidad, incluida la vida de los ciudadanos. El dictador era, pues, un cargo excepcional y limitado. Nadie podía ejercerlo más de 6 meses. Cumplida sus misiones, el cesante volvía a ser un ciudadano cualquiera, dispuesto a rendir cuentas sobre las medidas tomadas durante su mandato. Ya. Cumplía su misión, el cesante volvía a ser un ciudadano cualquiera. A ver. ¿Qué cosa quiere decir esta incluida la vida de los ciudadanos? ¿A qué se refiere? ¿Mm? ¿A qué podría significar ahí? Incluida la vida de los ciudadanos. Mm, Para cualquiera. Nada. ¿Qué quiere decir con la vida de los ciudadanos? O sea, nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿A eso se refiere? no. Ya, a ver, vamos a leer de nuevo, ¿ya? Pero ojo, apliquen esto. Lean, traten de retener los datos relevantes, no se concentren mucho en las palabras no importan. Lo que importa es lo que se va gestando en tu mente, ¿ya? En este caso, en la lectura, la palabra no es tan importante. Lo que más importa es las ideas que te vas haciendo en la mente mientras vas leyendo. Lo que queda en la mente, lo que se imagina la mente, eso es lo que importa, ¿ya? Grecia, vuelve a leer y por el resto también trate de entender ese texto. Grecia, lee, por favor, Cincinnato. Grecia, ya se fue. Grecia por chat. Nada. Facundo, tú. Cincinnato, un dictador modelo. Facundo. Cincinnato, un dictador modelo. En tiempos de guerra o situaciones que exigían decisiones rápidas, se prefería confiar en el poder a un solo hombre, a una sola voluntad.
En tales momentos es peligroso dividir el poder supremo entre personas de igual autoridad. El Senado nombraba entonces un dictador por un periodo de 6 meses, a quien investía de un poder ilimitado sobre la comunidad, incluida la vida de los ciudadanos. El de dictador era un cargo excepcional y limitado. Nadie podía ejercerlo más de 6 meses. Cumplida su misión, el cesante volvía a ser un ciudadano cualquiera dispuesto a rendir cuentas sobre las medidas tomadas durante su mandato. Ahí está, muy bien. Entonces, ¿qué cosa decía ahí que se podía hacer en ciertos momentos? ¿Qué cosa podía hacer el pueblo? ¿Qué podía hacer? En casos excepcionales, ¿qué ocurría? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué dice? ¿Nada? ¿No han entendido nada de nada? La parte está simple, ¿eh? Ya no vamos a estar leyendo cosas sencillas, ¿no? Ajá. ¿Tú, Sebastián? No. ¿No? ¿Tampoco? Ya miren, ¿ah? Ahora sí, concéntrate, Sebastián, mira, para sacar algún provecho de esto. Y mira, Sebastián, date cuenta que voy a sacar un pequeño, pero chiquitito nada más, pero fundamental, conocimiento. Y nunca te vas a olvidar si es que estás muy concentrado, ¿ya? Y te va a servir, algún día lo vas a oír y vas a decir, ah, sí, eso tenía relevancia. Mira, Cincinnato dice que acá fue nombrado, bueno, ni siquiera lo voy a leer, ¿ya? Cincinnato fue nombrado de manera excepcional para que se haga cargo, ¿no? de Roma. Por X motivos, ¿no? Dijeron, ¿sabes qué? No podemos confiar que varios se hagan cargo. Porque si varios se hagan cargo, fijo que se mataban, ¿no? Como ha habido en la historia de Roma un montón de traiciones, ¿no? Imagínate que dan el poder, el pueblo del poder a Facundo, a Sebastián y a Alonso, ¿no? Y todos dicen, ya, sí, los tres te dan la mano. Pero Alonso va a decir, sí, pero te voy a acabar a ustedes dos, yo voy a quedar solito con todo el poder, yeah, va a decir Alonso, ¿no? Y efectivamente los va a traicionar y los mata a ustedes dos y queda Alonso, ¿no? Y se queda, dice, yo soy el poder, yo tengo el poder, ¿no? Y se siente feliz así. Y eso pasaba, entonces decía, en ciertos momentos había que confiarle a uno, pero no cualquier uno, ¿no? Sino que a uno que inspire confianza se le daba el poder por 6 meses, ahí dice. ¿No? Poder ilimitado inclusive de la vida de cualquiera. ¿No? Se podía sacarte de tu casa, ¿no? Mandarte a ejecutar. Y por las leyes decían que eso era permitido. O sea, el dictador podía hacer lo que le dé la gana con todas las personas del imperio, ¿no? Por 6 meses. Pero ojo, no elegían a un loco, no elegían a la sala, no, ni siquiera a la moneda, ¿no? Elegían a alguien que consideraban que era un tipo justo. Y vieron que Cincinnato, ¿no? Que trabajaba en su casa, en su campo, creo que tenía plata, ¿no? Todo tranquilito, dijeron, te necesitamos como dictador, porque ahorita hay conflictos y no podemos confiarnos en repartir el poder a varios, porque está habiendo un montón de problemas. Decidían que uno solo, ¿no? Y Cincinnato, todo patriota, ¿no? Dice, sí, está bien, voy a servir, ¿no? Y va y se hace cargo de la parte pública, ¿no? Y ahora dice acá otra cosa. Ah, ya, a lo que iba. Mira esto acá. A lo que iba esto de un conocimiento que voy a recoger, que no aparece en esa hoja. Dice, en épocas de Cincinnato, antes de Cristo, en Roma, había la oportunidad, voy a sumar acá, voy a aumentar el tamaño, oportunidad de darle el poder a uno solo, en ciertos casos excepcionales, ¿no? Uno. Por 6 meses nada más. Y después le decíamos, bye bye, chao, descansa, gracias por servirnos, ¿no? Ve a tu casita. Pero tendría que ser alguien confiable. Sin embargo, pasando muchos años y hasta ahorita, ¿no? Ya no ocurre eso, ¿no? Ya no se le da el poder a uno solo, sino que se comparte el poder.
En el Perú, ¿quiénes comparten el poder? ¿Quiénes? ¿Saben o no? ¿O solamente tiene uno el poder? Ah, ni siquiera eso van a poder contestar. ¿Solamente tendrá uno el poder? Ustedes dirán, el presidente. En su mente dirán, no, el presidente tiene todo el poder. Tiene todo el poder. Ah, es emperador entonces. No, no, no es emperador, es presidente. Dicha profesor ya me la puso difícil ya. ¿Quiénes comparten el poder? Les voy a decir ya. Y miren, eso es algo aprendido desde de Europa, no de acá. Claro, porque los españoles llegaron acá, ¿no? Pero he aprendido por los ingleses, según, si me acerco más, por los ingleses, mira. El poder lo comparte el poder ejecutivo, el poder legislativo, o sea, los ministros, ¿no? El presidente y los ministros. El presidente y los ministros son el poder ejecutivo. El poder legislativo y el poder judicial, ¿ya? Esos tres comparten el poder. Y esto es algo aprendido, porque en los libros también se enseña algo de esto, ¿no? Equilibrio de poderes, ¿ya? Para que ninguno tenga más poder que el otro, el equilibrio de poderes. Donde se habla acerca del equilibrio de poderes así de manera exacta en un libro de los años 1700, o sea, siglo XVIII. ¿De quién? De este señor, el barón de Montesquieu. ¿Ya? Que el barón de Montesquieu sale en las imágenes así, mira. Barón de Montesquieu. Barón de Montesquieu. Y en la imagen que está en la carpeta, yo tengo esta imagen en la carpeta, esta, ¿no? Esta. O esta, creo, no sé. Bueno, pero ese es Barón de Montesquieu, ¿no? Él habla acerca, en una obra llamada El espíritu de las leyes, acerca del equilibrio de poderes, ¿no? El espíritu de las leyes. ¿Quién sacó al presidente Vizcarra? Si él tenía todo el poder, ¿por qué entonces ya no es presidente? Si él tenía todo el poder, ¿cómo es que él mismo va a decir, ah, entonces yo tengo todo el poder y ahora yo tengo el poder de irme? No, lo sacaron, porque entonces él no tiene todo el poder, porque hay un equilibrio de poderes, ¿ya? ¿Quién habla acerca del equilibrio de poderes? El barón de Montesquieu en el siglo XVIII, en época de lo que se llama la Ilustración, o también se llama así, el siglo de las luces, ¿no? En el espíritu de las leyes se habla del equilibrio de poderes, ¿ya? Y miren, ¿ah? Acá hay un equilibrio de varios que tienen el poder, ¿no? Los que están en el legislativo, los congresistas, seguramente dicen, yo tengo poder. Los ministros dirán, yo tengo poder. Los jueces dirán, yo tengo poder. Pero son varios. En época antigua, era posible en el Imperio Romano que uno tenga el poder. Solo uno. Hace un rato vimos que 10 tenían el poder de legislar. 10. ¿Y qué pasó con esos 10? Los 10 se quisieron quedar en el poder. Pero este uno en particular, llamado Cincinnato, ocurrió algo distinto. ¿Qué hizo de distinto Cincinnato? Luego que cumplió los 6 meses de su poder, dijo, muy bien, ya llegó los 6 meses, ahora me toca hacer lo que corresponde. ¿Qué creen que hizo? Si hizo algo distinto a los decemviros, leímos que los decemviros se querían quedar en el poder. De este lado de acá, también muchos quieren quedarse en el poder, ¿no? El juez quiere seguir siendo juez, el congresista quiere seguir siendo por los siglos de los siglos también congresista, el ministro también, bueno, algunos renuncian porque hay conflictos grandes, ¿no? Pero por ellos conservan el poder. ¿Pero qué cosa creen que hizo Cincinnato? No lo hizo. Se fue a su casita, dijo, ya me tengo que ir a mi casita, mi chacrita está mal cuidada, y se fue a su casa y desapareció, ¿no? Acá se fue a su casa, desapareció del mapa político, ¿no? Chau, se fue. Y listo, vivió su vida en paz. Eso hizo de distinto. Y por eso es que fue bien, es mencionado en la historia universal, ¿no? Y existe un lugar, como les dije, en Estados Unidos llamado Cincinnati. ¿Nunca han oído la palabra Cincinnati? No, yo no. Pero, a ver qué dice acá, chat. Sí, va a decir ahorita.
Ah, tengo mal internet, ya, ya. Vamos a poner acá Cincinnati, ¿ya? Cincinnati está United. Está Cincinnati. Acá, ¿ves? Bueno, es el mapa. Acá tenemos Cincinnati, algunos lugares, ya para cuando vayan de viaje. Cincinnati tiene... Ese es su epónimo, ¿no? Epónimo. ¿Qué ocurre con Cincinnati? Con Cincinnati, veamos acá. Cierta vez los romanos se enzarzaron en una peligrosa guerra contra un pueblo vecino, los ecuos, a causa de la incompetencia militar de uno de los cónsules. Un destacamento romano había quedado acorralado. Angustiados, los romanos solo vieron una solución: concentrar todos los poderes en manos de un solo hombre, y eligieron a Lucio Quincio Cincinato, un patricio que había adquirido antes fama de cónsul por su valor y talento político. Cuando los enviados del Senado llegaron a la pequeña granja que Cincinato poseía al otro lado del Tíber, cuando dice Tíber me refiero al río Tíber, ¿no? Para comunicarle el resultado de la votación, el antiguo cónsul estaba arando su campo, porque tenía una casa con campo. A la mañana siguiente se presentó en el foro con toga de dictador orlada de púrpura, porque el color púrpura en épocas del Imperio Romano hace referencia a poder, hace referencia a autoridad. Ya no se olviden, púrpura es sinónimo de autoridad, el color. Y llamó a todos los ciudadanos a las armas. A medianoche llegó con esta leva al campo de los ecuos. Ecuos son personas, ¿no? Amparado por la oscuridad, rodeó al enemigo y erigió una empalizada, o sea, hizo una especie de cerca de palos, ¿no? A lo largo de sus líneas. Terminado el trabajo, Cincinato ordenó a los suyos que profirieran gritos de guerra. Los compatriotas cercados por el enemigo voy a pasar acá al otro, abrir, 86 sería, creo. O sea, y ahí entró manos a la obra el tal Cincinato, ¿no? Se animaron y lanzáronse al ataque. Los ecuos, cogidos entre dos fuegos, pidieron la paz. Entonces, Cincinato era de armas tomar, ¿no? Al toque quiso solucionar el problema. Cincinato les permitió marchar libres, a condición de rendir las armas y entregar sus jefes a los romanos. Cumplida su misión en solo 6 días, el dictador se despojó de la toga orlada, o sea, de ese uniforme, ¿no? Como una especie de uniforme que tiene un distintivo, que es el color púrpura, que es sinónimo de autoridad, ¿no? La toga orlada, así como la toga se refiere a esa ropa que utilizan pues, en la promoción los chicos, ¿no? Los primaria, secundaria. La toga orlada de púrpura, y retomó el arado, aun cuando podía prolongar el poder durante 6 meses. ¿Ven? Él no se quiso quedar 6 meses, sino que se fue mucho más antes. ¿Por qué? Porque solucionó el problema rápido. Para los romanos, Cincinato llegó a constituir un símbolo del espíritu cívico. Él no dijo, ya tengo todo el poder, yo me quedo. ¿No? Dijo, ya solucioné, ya me voy, chau. ¿No? Dice, la ciudad estadounidense de Cincinnati perpetúa su recuerdo. Se la denominó así en homenaje al que entonces se consideraba como el Cincinato de los Estados Unidos, George Washington. Ojo con ese dato. ¿Es o no es importante? ¿Ah? Vean, está vinculando la ciudad de Cincinnati, actual, existe. Está vinculando a Cincinnato, que fue un personaje de la historia universal, y está vinculando a George Washington. ¿Qué características tiene Cincinato, según lo hecho? ¿Cuál es su valor, cualidad? ¿Qué ha demostrado con eso? ¿Nadie se da cuenta? ¿No ha demostrado nada? Que no le importaba el poder, sino que solo quería mantener la paz. Claro, y la Claro, hora. ¿no? ¿Ah? La hora. ¿Cuál hora? Ah, ya pasó, disculpa. Se me fue, pensé que era hasta las 3:15. Se me había pasado la hora. Me ha avisado. Muy bien. Ahí nomás, discúlpame porque se me pasó la hora. Pensé que era hasta la 1:15. Me estoy considerando por pensar en 9:15. Muy bien, chicos. Ahí nomás nos quedamos. Disculpen por la hora y otro día les regalo sus 10 minutos de más, ¿ya? Entonces ya vamos a sumar solamente ahí a Cincinato y ahí finish. Cincinato tiene que ver con Cincinnati, lo que está viendo ahí, Cincinnati, y tiene que ver con lo que dice humildad, ¿no? Humildad. Falta de hambre de poder. Muy bien. Ahí nomás nos quedamos, chicos, ¿ya? Cuídense. Bye, bye, bye. Chao, profesor, hasta mañana.
Hasta mañana. Chao, a las profesor, hasta 8. mañana. Hasta mañana, Cuídese. profesor, Mañana cuídese, acabamos más nos temprano. vemos. Cuídese, que tenga un buen día. Chao. Bye, bye. Un buen día también, nos vemos. Bye, bye.